Vamos. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a un nuevo directo del Chiringuito de Valores. En este caso, hoy no me vais a ver el jeto, se me ha muerto la cámara. Y con otra modificación, y es que hoy no tenemos a Miki a dos platos, sino que tenemos a Eric, hoy hace de doctor en economía y de realizador de maestro de ceremonias. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Xavi, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Otro lunes más de Chiringuito de Acciones, ¿sí? Este nuevo espacio que inauguramos el comienzo del segundo semestre del 2023, el lunes pasado. Correcto. Que va creciendo de a poquito, muy de a poquito, pero como todo en la vida, con constancia. Así que creo que cuando antes lo esperemos, ya vamos a tener mucho más contenido, mucho más acciones dentro de nuestra cartera de Chiringuito para analizar para ustedes. Así es, en el día de hoy traemos no solo el resumen de los principales títulos, es decir, aquellos que han estado más calientes a lo largo de la última semana y que a ver cómo han abierto esta semana, pues no solo traemos el resumen de estos, sino que empezamos, como decía Erika, a ensanchar la cartera del Chiringuito, habiendo publicado hoy nuestra primera idea sobre otra empresa famosa, más que repetida del colectivo español, Inditex. Una idea, por cierto, interesante teniendo en cuenta si lo comparamos con sus peers, ¿no? Que hemos visto pues un poquito, una pequeña introducción, análisis fundamental, que bueno, más adelante ya iremos desvelando. Al final es muy difícil hacerlo todo lo que queremos hacer. Cada tipo de análisis requiere de un experto y tenemos al fundamentalista casi con nosotros, pero poco a poco. Entonces, Eric, si te parece, vamos ya con el resumen de cómo cerraba la semana pasada y cómo abre esta y qué nos depara, y a partir de aquí pues vamos ya a nuestro dashboard y empezamos a hacer el análisis de acciones, ¿de acuerdo? Perfecto, Xavi, vamos con ello. Por supuesto, el viernes hicimos nuestro análisis de intermercado, donde analizamos todos los índices principales, los commodities, las monedas. Acá simplemente vamos a analizar el conjunto de acciones que estamos siguiendo, que como dije al principio, es una pequeña cartera que va a ir tomando cada vez más volumen de activos para poder analizar y hacer seguimiento de manera semanal. Así que vamos directamente a ello. Simplemente en cuanto al resumen de semana, lo que vemos, muy rápido, la semana pasada la encuesta de creación de empleo de Estados Unidos superó las estimaciones y generó un impacto muy fuerte en el mercado, una semana tranquilita, pero que veíamos que a partir del jueves se empezaba a convulsionar. El indicador de empleo mostró una baja fiabilidad, ya que estuvo por encima de la cifra oficialmente publicada al día siguiente, cuidado. El impacto del evento se reflejó con una mayor dureza en las bolsas europeas, que registraron una caída del 2,5% durante aquella sesión, y la fortaleza de la economía estadounidense resultó en una mayor restricción monetaria por parte de la Fed. Es decir, volvemos a empezar a ver que pues ese soft landing, ¿no? Y esa bajada de tipos que muchas veces se estaban descontando para esta época o incluso un mes después o de aquí 2 meses, pues eso se empieza a ver que quizás no será tan inmediato, sino que pues acabará de pasar un poco más de rato antes de que empiecen a bajar los tipos de interés desde la Reserva Federal. Y por último, se percibe un descompilamiento evidente entre la economía americana y la europea. Es decir, empezamos a ver cómo esas dos economías que habían ido muy de la mano se empiezan a separar, habiéndonos dejado que las bolsas estadounidenses sufrieron una caída del 1% durante la semana, pero en comparación con otros índices internacionales ofrecieron bastante buena cobertura. En Europa las bolsas también han experimentado caídas notables durante toda la semana, registrando su segunda peor semana por debajo del 3% del índice de Eurostoxx 50. Y en los mercados emergentes las bolsas latinoamericanas cerraron en verde debido al crecimiento económico y los estímulos fiscales y monetarios, mientras que las bolsas asiáticas tuvieron una caída generalizada, influenciadas por el PMI de los servicios en China. Por último, esta semana, ¿qué nos depara? Pues hoy se dieron a conocer los datos de precios de China, ¿vale? El IPC en concreto. Mañana se esperan datos del mercado laboral en Reino Unido y en la encuesta de Nueva Zelanda, así como la confianza inversora en Alemania y zona euro, indicador importante, ¿verdad que sí, Eric? El miércoles se publicarán datos de inflación en España y Estados Unidos junto con el libro beige de la Fed, que resume las condiciones económicas de los 12 distritos para las futuras decisiones. El jueves se destaca la balanza comercial de China y el Reino Unido y la producción industrial en la zona euro. Y el viernes se culmina la semana con los datos de la balanza comercial eurozona y la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Es decir, cerraremos la semana viendo si Alemania
sigue con esa tendencia bajista en sus exportaciones o si se ha solventado y si esto puede significar más robustez o no del mercado europeo. Y ahora ya, pues habiendo hecho estas resumen express de la semana pasada y de lo que nos queda por venir en la semana que viene, Eric, si puedes pinchar nuestro dashboard, empezamos directamente. Muy buen resumen, Xavi, con respecto a las noticias que nos depara en esta semana. La verdad que en los últimos meses estamos cargados de noticias porque estamos muy pendientes de lo que está haciendo la Fed, de lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Realmente, a diferencia de otros años, ha sido un año, junto con el año pasado, el 2022, muy cargado de noticias relevantes que hace que los inversores estén todo el tiempo atentos a qué tipo de decisión va a seguir estos bancos centrales, ¿no? Pero, y la realidad, como bien dijiste, Xavi, al principio, es que la Fed va a subir nuevamente 25 puntos básicos, el desempleo se mantiene todavía en una zona que no es la que está buscando la Fed para poder reducir justamente los objetivos, para poder reducir la inflación a los objetivos que tiene planteado, el 2%. Recordemos que está más del doble la inflación core. Por ende, una de las herramientas que tiene la Reserva Federal es justamente subir los tipos y generar restricción monetaria para poder reducir la demanda, ¿sí? Que obviamente, ¿cómo reducir la demanda? Generando desempleo. Pero por ahora eso no se está verificando. Así que pasemos directamente a nuestro dashboard para analizar directamente las acciones del día. ¿Algo más que quieras comentar, Xavi? Bueno, me parece que a Xavi lo hemos perdido. Así que vamos a dejarlo en pausa por acá. Y sigo yo. Vamos, antes de entrar a industria de diseño textil, Intex, vamos a comenzar desde el principio, ¿sí? Con nuestro amigo y querido Bitcoin, ¿sí? Yo soy un poco, digamos, dentro de lo que es el universo de las criptomonedas. Me parece que dentro del universo, tanto el Bitcoin como Ethereum son las únicas más relevantes para poder hacer un seguimiento amplio del mercado. Obviamente luego, si uno quiere ponerse un poco más en detallista, tendríamos que entrar a analizar individualmente las altcoins, que es todo otro universo, y como solía hacer en el mismo momento cripto, por decirlo de una manera, analizarla contra el BTC y no contra el dólar. Pero bueno, acá estamos con el BTC, estamos con el gráfico semanal. Realmente la semana pasada no ha dejado... A ver, lo que marcó la semana pasada, en definitiva, es una debilidad de continuar con el ritmo de crecimiento que venía teniendo el Bitcoin. ¿Por qué lo digo? Porque perdió nivel, ¿sí?, sobre la línea media de este canal alcista. Nosotros tenemos este canal alcista trazado, ¿sí?, que tiene una línea que es el 50%, ¿sí?, del ancho del canal. Y en tanto y en cuanto se mantenga por arriba, significa que hay una fortaleza de la tendencia del activo. Pero si va por abajo, le está costando al activo mantener ese ritmo de crecimiento. Y lo que nos marcó la semana pasada, el BTC, es justamente eso. Nos dejó una vela no muy marcada a la baja, o sea, tiene un cuerpo negro porque obviamente es negativo a la semana. No muy pronunciado, o sea, no hubo mucha dinámica de precio y con una leve debilidad al alza. O sea, evidentemente el precio le costó seguir ritmo, ¿está bien? Y se posiciona por debajo de esta línea de tendencia alcista. Así que más que línea de tendencia alcista es el centro del canal, como mencioné al principio, ¿sí? Así que eso lo que denota no es que se perdió la tendencia, sino que se debilitó, ¿está bien? Si lo vemos en el gráfico en compresión diaria, ¿sí? En el gráfico de compresión diaria, lo que nos permite ver es los movimientos un poco más en detalle. Y por lo pronto hoy tuvimos un crecimiento interesante, ¿sí?, pero con un volumen muy pobre, ¿está bien? Y que por ahora no nos está marcando mucha fortaleza. Así que, si bien la tendencia se mantiene, ¿está bien? Y acá claramente tenemos un impulso alcista, ¿sí? Una zona que, dada la cantidad de, digamos, de sombras alcistas y bajitas que hay, por ejemplo, esta vela de indecisión que tenemos acá, esta sombra alcista que tenemos acá, esta que tenemos acá, no se le podría decir que sea una distribución, pero tampoco, digamos, pongo la mano en el fuego que sea una reacumulación para hacer justamente este movimiento, ¿está bien? Pero a priori la tendencia sigue siendo alcista y se ha debilitado, como lo que mencioné en el gráfico semanal. Ahora pasamos al euro, ¿sí? El euro obviamente
la segunda moneda después del dólar, ¿está bien? Y que nos seguimos manteniendo con esta postura alcista que venimos sosteniendo ya hace varios meses, donde tenemos el impulso, la corrección flat y una continuación alcista, cuyo primer objetivo en el gráfico semanal es de 1,145 aproximadamente, ¿sí? Este clustercito que tenemos acá, 1,15, 1,1450 para dar números redondos, ¿está bien? Si nos vamos al gráfico en compresión diaria, tenemos también un setup en grado menor, ¿está bien? Cuyo impulso alcista es el que tenemos acá, ¿sí? Una corrección que llega casi al 50% del movimiento, ¿sí? No es una corrección muy profunda, ¿está bien? No es muy profunda, pero sí se prolongó bastante en el tiempo, porque si ustedes observan, y lo podemos utilizar, lo podemos analizar con la herramienta de extensión de temporal, ¿sí? De Fibonacci, tenemos por aquí, ¿sí? La extensión temporal que nos está diciendo, y voy a limpiar un poquito la cantidad de líneas que por defecto deja el sistema de TradingView, ¿sí? Voy a eliminar todas estas que no me sirven, ¿sí? Lo que me está diciendo es que la corrección, ¿sí? Llegó al 50% en esta línea central, ¿sí? En relación a todo lo que duró el impulso alcista inicial, ¿sí? En general, lo que nosotros buscamos son ciertas simetrías, ¿sí? Tiempo-precio, es decir, en un 50% del tiempo del impulso recortó un 50% del precio, ¿sí? Que básicamente es esta zona de acá, ¿sí? Sería un poquito más, casi un 61,8 de tiempo, ¿está bien? ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que estamos en un setup alcista, ¿sí? Impulso, retroceso y objetivos planteados. El primer objetivo es 1,106, ¿sí? Que hace clúster con los máximos anteriores del mes de mayo. Y luego vamos a continuar hacia el objetivo de los 1,12 que hace clúster con una resistencia previa que tenemos en esta zona de acá. ¿Está bien? Así que a priori tenemos tanto un setup alcista cuyo objetivo primario está en 1,1450 y un objetivo de grado menor que está en los 1,105, 1,106 y los 1,12. ¿Está bien? Así que alcista para lo que es el euro dólar. Vamos con Microsoft. Microsoft, como habíamos mencionado, ya había alcanzado su objetivo que coincidía con la zona de máximos de finales del 2021. Por ende, es esperable una corrección. Por ahora en el gráfico de compresión semanal se está haciendo soporte sobre esta línea de soporte alcista principal. ¿Está bien? En esta zona de acá. Pero si nos vamos a gráfico diario, que obviamente nos va a estar mostrando exactamente lo mismo, e incluso con un rechazo, si ustedes observan, se apoya, ¿sí? Y deja una leve, pero muy muy leve debilidad a la baja, ¿está bien? Pero a priori el camino más probable de una acción que alcanzó prácticamente todos los objetivos y objetivos encima muy extendidos es esperar una corrección, ¿sí? De tipo 4 en este caso, que podríamos esperar en la zona de los 311, ¿sí? Y en los $300 directamente, ¿está bien? Así que, dicho esto, nos mantenemos en una postura de fondo alcista para Microsoft, pero correctiva en el corto plazo, ¿sí? A esos niveles que indiqué, 311 y 300. Más 311 que otra cosa, porque hace clúster con... más que clúster, una conjunción de líneas es entre la línea de soporte alcista dinámico, ¿sí? Y la línea de retroceso de Fibonacci de 38,2. Si pasamos ahora a Nvidia, bueno, también lo mismo, misma situación, alcanzó todos sus objetivos desde el punto de vista de Fibonacci, de Elliott, mejor dicho. Tenemos una quinta cumplida prácticamente, ¿está bien? Con una divergencia de volumen bastante marcada en zona de máximo, luego de hacer máximos absolutos de toda la serie histórica, ¿está bien? Así que también en este caso, si bien se mantiene en una tendencia alcista, ¿sí? No nos debería de sorprender que empiece a corregir, ¿está bien? Que empiece a corregir todo el movimiento que está teniendo. O sea, desde el comienzo de octubre hacia la finalización de mitades de junio aproximadamente. Así que es muy probable que vaya a buscar como zona de soporte el gap que dejó de salida, ¿se acuerdan? Tras los resultados del primer trimestre, que más que los resultados en realidad tienen las expectativas de crecimiento futura de Nvidia y sus ventas a partir de la explosión del IA, ¿sí? Ahora estamos llegando de vuelta a los resultados, a la presentación de resultados del segundo trimestre. Seguramente vamos a ver si se convalida eso que decía Nvidia o no.
pero a priori yo lo veo más como un movimiento que se encuentra agotado, que hay divergencia de volumen y que muy probablemente puede iniciar una fase de corrección, máxime entrando en un verano para lo que es Estados Unidos, ¿no? Donde la actividad se cae, se reduce un poco, ¿está bien? Así que yo la veo más en modo correctivo que otra cosa, por más que no haya iniciado su corrección aún y se mantenga todavía en esta tendencia alcista. Vamos con Tesla. Tesla lo mismo, el último objetivo que tenía Tesla, de como lo habíamos trazado nosotros, era en los $313, ¿sí? Con una conjunción de línea bastante marcada, tanto por los máximos anteriores, como la línea de resistencia venética bajista, como los 339, que era la extensión del 161.8 de Fibonacci y todo el movimiento previo, ¿sí? Recordemos que ya había cumplido dos objetivos, ¿sí? Tanto el 223, que era el 61.8, como el 268, que era la simetría del movimiento de impulso original. O sea, este movimiento se replicó acá en simetría, ¿está bien? Así que dicho esto, lo único que faltaba era un objetivo más, pero por ahora le está costando y, al igual que mencionaba con el BTC, se estaría posicionando por debajo de la línea central de este canal alcista. Así que puede que le esté costando, y además, por el recorrido potencial que tiene, bueno, tal vez no tantos están dispuestos a invertir en Tesla ahora en estos niveles, ¿no? De largo plazo, eso es otro tema, ¿sí? Pero en el corto plazo y a partir de Elliott podríamos esperar también una corrección, aunque todavía hay un nivel de objetivo pendiente. En el caso del gráfico diario, vemos que se apoya en el objetivo anterior, los 268. Esto no es casual, generalmente los objetivos previos funcionan como soporte, máxime cuando hay otras líneas de apoyo, ¿sí? Como es la línea del canal central, que, como había mencionado, cuando estamos hablando de compresiones semanales, solamente acá tenemos un día, ¿sí? O sea, no es representativa esta vela todavía en términos semanales, ¿sí? Porque todas las otras velas son de 5 días, excepto aquellas semanas que tengan feriados, pero acá todavía tenemos una vela, así que no es tan representativo de lo semanal. Por lo ende, en el gráfico diario sí tenemos un apoyo acá, lo cual podría dar un poquito de esperanza de continuación hacia su objetivo de los 313, más que 313, 300. O sea, el clúster entre 313 y 300 por número redondo, ya que, digamos, dudo de que pueda romper su resistencia en el bajista para ir a buscar los 339. Si pasamos a Apple, ¿sí? Bueno, Apple lo principal que tiene es un gráfico muy simple. A mí me gusta, dentro de lo posible, mantenerlo simple. No tengo ningún tipo de indicador más que el volumen, líneas de tendencia y extensiones y retrocesos de Fibonacci, para que sea bien claro lo que estamos analizando. Y acá lo que se observa de Apple es que tenemos un impulso alcista, una corrección y todo un impulso, ¿sí?, que fue perdiendo dinámica, ¿sí? Por eso quiebra en esta zona, ¿sí?, la línea de soporte alcista dinámica principal y va perdiendo tendencia, o sea, pierde momentum el precio. Si lo vamos a ver en el gráfico diario, ¿sí?, tenemos obviamente un impulso alcista de onda 1A, de una onda 2OB de corrección, ¿sí?, y objetivos de tipo 3 o C, ¿está bien? Donde tenemos el objetivo de 161.8, el de simetría y el de 161.8 que falla en alcanzar y está empezando a recortar con volúmenes, si ustedes observan, también en divergencia, ¿sí? Tenemos máximos, picos en volúmenes que cada vez son menores, así que no es de extrañar que inicie una fase de corrección de tipo 4 hacia la zona de los 177, 175 y, si se pasa un poco más, los 170/169 para luego retomar el camino alcista, ¿sí?, en una onda de tipo 5, si todo lo que vemos acá es una gran onda impulsiva, ¿está bien? Así que a priori también en modo correctivo para Apple. Y por último, con respecto a las acciones que veníamos analizando del mercado americano, tenemos a Spotify. Vamos a poner la compresión semanal, y acá es totalmente evidente la pérdida de momentum que tuvo Spotify, porque tiene un impulso alcista y después un impulso que continúa, pero que le cuesta mucho avanzar en precio. Si ustedes analizan nuevamente con la herramienta que tomé temporal de Fibonacci, nosotros tenemos que avanzó un 76%, ¿sí? Y voy a poner voy a mostrarlo de esta forma, así es más sencillo para ustedes. Voy a poner
la extensión de tiempo-precio, ¿sí? Avanzó aproximadamente un 74% en tan solo 42 días. Mientras, si analizamos lo que avanzó de precio en el resto, ¿sí? Tenemos, vamos a ponerlo acá, así no lo castigamos tanto, ¿está bien? Y voy a ponerlo desde aquí, ¿sí? Avanzó en 126 días, o sea, el triple, tan solo 27%, un tercio, ¿sí? O sea, en el triple de tiempo, ¿está bien? Avanzó tan solo un tercio del movimiento original. Eso es pérdida de momentum que está teniendo Spotify y que está complicada, por decirlo de una manera, o estancada contra su resistencia estática en los 160, 159 dólares. Que si encima le sumamos que tenemos esta gran línea de resistencia dinámica bajista no confirmada aún, pero que está ahí, realmente Spotify no es una opción de compra en este momento y muy probablemente si sigue perdiendo este impulso, ¿está bien? Entre en una fase correctiva y vaya a buscar al menos algunos niveles de soporte, como por ejemplo la zona de los 126 como muy de fondo, ¿está bien? Así que para Spotify ni siquiera en correctiva, yo directamente no me quedaría fuera de este papel. Y para entrar a la acción, una de las primeras acciones del mercado español que vamos a analizar en este espacio de Chiringuito de Acciones, que es Inditex, y que el señor Xavi publicó en nuestras ideas de trading en el día de hoy. Bueno, acá también con el mismo esquema de análisis, ¿no? Tenemos un impulso alcista, ¿está bien? Una corrección bastante pasada porque supera el 61.8, o sea, el 61.8 barra 50% de retroceso es una zona donde con más recurrencia los precios recortan, ¿sí? Ajustan respecto a un impulso previo para luego retomar el impulso alcista, ¿sí? Es simplemente una recurrencia estadística que ese nivel sea relevante, ¿estamos? Pero en este caso se pasó y quiero poner el nivel de GAN, ¿sí? Que es 75%, ¿está bien? Y que justamente es el otro nivel relevante. Nosotros tenemos, si bien estamos preparando un taller de análisis de Elliott y de retrocesos de Fibonacci, etc., nosotros tenemos la teoría de GAN y la teoría de Fibonacci, ¿no? La teoría de GAN simplemente marca retrocesos principalmente el de 50%, pero podríamos hacer 25, 50, 75, ¿sí? Mientras que el de Fibonacci es 61.8, 100, 161.8, etc. ¿Estamos? En ese sentido, por eso 75, si bien es un nivel menos recurrente donde el precio recorta para continuar, si puede salir de ese nivel, muestra una fortaleza de la tendencia, porque luego de un recorte muy importante puede salir al alza y con mucha fuerza, como lo vemos en el caso de Inditex, ¿sí? Obviamente esto requiere más explicación, por eso lo estamos preparando para TradingView. Dicho esto, Inditex tenemos, como dije, el impulso alcista, ¿sí? Una onda 1A, una onda 2OB de corrección y una salida alcista, cuyo primer objetivo de 61.8 se cumple en los 25 dólares. La simetría se cumple en los 27,61, que hace luego en la continuación soporte, ¿sí? Soporte, o sea, el objetivo previo funciona como soporte posterior y continúa hacia su 61.8, ¿está bien? Y cumple el 200% que hace clúster con, voy a ir bien para atrás, con toda una zona de máximos previos, ¿sí? Así que en ese sentido ya empieza a despertar señales de alarma, ¿sí? Porque de vuelta estamos con objetivos cumplidos luego de un setup muy claro que marcó Inditex. Por ende, objetivo cumplido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya hay que salir de esa posición, ¿está bien? Y si nosotros estamos hablando de que esto es un potencial 1 OA, 2 OB, 3 OC, lo próximo que puede llegar a venir es una cuarta de retroceso, ¿está bien? De corrección. Entonces, si marcamos los retrocesos de Fibonacci, ¿sí? Vamos a ver, y obviamente vamos a tener que colocar el que corresponde a la recurrencia de tipo 4, ¿sí? Que es la zona entre los 29, podríamos decir 30 euros, y 28 euros. Está bien, como zona probable de corrección, también podríamos jugar con la simetría 2-4, ¿sí? Acá se me embarulla un poquito el gráfico, está bien, vamos a poner esta zona de acá y vamos a ponerlo en negro,
así lo vemos más claro, y coincide con $30. Por ende, esta zona de acá es una zona donde muy probablemente el precio vaya a corregir. ¿Podemos agregar algo más? Por supuesto, siempre podemos agregar alguna cosa más con el objetivo de apoyar ciertas tesis, ¿sí? Y si nosotros observamos, ¿qué vemos? Si tiramos el perfil de volumen de todo el impulso alcista, vemos varias zonas de concentración de actividad, ¿sí? La más evidente, que es el POC, es esta zona, donde tenemos los $31, ¿está bien? Donde muy probablemente el precio se frene un poquito. Por ende, la zona esta va a ser una zona crítica entre los $31 y $30. Luego ya tenemos otra zona, una zona secundaria en los 29, y ya una tercera zona bastante más alejada, que si el precio recortara hasta ese nivel ya dejaría de ser una onda 4 y estaríamos hablando de otro tipo de movimiento en los $25. Así que dicho todo esto, lo que yo observo para el caso de Inditex es que está iniciando una fase de corrección de tipo 4. Por ahora se mantiene dentro de este soporte alcista dinámico, no lo ha quebrado, se apoyó en esta zona, ¿sí? Si lo vemos en el gráfico diario, vemos también un soporte acá, ¿no? Con un rechazo y debilidad a la baja, ¿sí? Con poco volumen por lo pronto. Si nosotros vemos, es poco el volumen que hizo en comparación a las velas previas, ¿sí? Así que dicho esto, yo esperaría más una corrección nuevamente para el caso de Inditex, ¿sí? Pero por lo pronto se mantiene una tendencia alcista por el hecho de que todavía no quebró a la baja el soporte alcista dinámico. Así que dicho todo esto, me despido. Muchas gracias por todo el tiempo que ustedes nos aportan. Y nos veremos en el viernes de Chiringuito con el repaso de nuestro dashboard de Intermercado. Muchas gracias y hasta la próxima.